Continuamos en el diálogo con Gabriela Calderón. Yo le decía que el punto de vista del presidente de la República de que vivimos en el país de las maravillas se contrapone a la dura realidad del crecimiento económico. ¿Puede haber un país de las maravillas cuando el crecimiento económico que se planifica no llega ni siquiera al 50%? Bueno, el problema es que la población siempre sigue creciendo, sobre todo en países de ingreso bajo, la tasa de fertilidad suele ser más alta que en los países desarrollados. Nuestras poblaciones crecen a por lo menos un 2% anual en promedio en países pobres, lo que significa que para un país desarrollado podría estar aceptable una tasa de crecimiento anual de 3%, de 2,5%, pero para un país pobre con una tasa de crecimiento poblacional de un 2%, un 3% es casi nada, porque usted le tiene que restar el aumento de la población, o sea, tiene que dividir esa producción nacional ahora entre más personas. Entonces, veamos los dos últimos años. El último año creo que el crecimiento terminó siendo 0,36%. Asumamos que la población creció un 1%. Entonces, prácticamente el mismo tamaño de pastel se repartió entre más personas, lo que quiere decir que la porción de cada persona fue más pequeña. Y ahora este año, súmele más personas a la población y entonces este año va a disminuir el consumo. Hay una tendencia en la economía de desarrollo a decir que el problema es el crecimiento de la población. No, el problema no es ese, el problema es que no crece la producción, no crece la economía para abastecer a una población en crecimiento. Gabriela, pero el presidente de la República dice que a lo mejor no crece la economía numéricamente, estadísticamente, pero que en cambio ha crecido, y de eso se jacta el gobierno, la atención a los sectores sociales más necesitados, y que el índice de pobreza en cambio está bajando. El índice de pobreza venía bajando desde el año 2000. Hubo un repunte impresionante en la pobreza entre 99 y 2000, porque todos todavía tenemos muy presente, incluso personas jóvenes, el año de la crisis, ¿verdad? Y ahí hubo una recuperación muy rápida, si la comparamos sobre todo con otros países como Argentina, que tuvieron una crisis alrededor de la misma época, y la pobreza venía cayendo desde el 2000 a un paso acelerado. Es una caída que se retuvo hasta el 2008. En el 2009 hubo un ligero repunte, pero eso tiene que ver también con los efectos, los coletazos de la crisis. Pero luego se presentan los datos, si no me equivoco, de marzo de 2010. Y para marzo de 2010, en relación a marzo de 2009, la pobreza había caído. Pero hay que presentar las cosas a largo plazo. Y a largo plazo venía una caída sostenida sin interrupción hasta el año 2008. En el año 2009 hubo un repunte y luego volvió a caer. Lo que sí es clave decir es que de 2007 en adelante el paso de la reducción ya no era el mismo. O sea, la velocidad a la que se venía reduciendo la pobreza ya no era el mismo. Entre el año 2000 y el año 2006 reducimos la pobreza extrema de un 26% a un 18% de la población. La verdad ahorita no tengo presentes las cifras de la reducción últimamente, pero sí ha habido una tendencia poco clara, porque un año cayó, un año subió y un año volvió a caer. Entonces eso no es suficiente para declarar en un discurso que se ha venido, sin equivocación, venido reduciendo. No es una tendencia. Gabriela, pero hay una situación que es especialísima, ¿no? Como nunca el Ecuador ha tenido recursos económicos. Me refiero no al Ecuador en términos generales, sino al gobierno ecuatoriano. Hemos tenido un ingreso extraordinario por el tema petrolero. Nos hemos feriado prácticamente la plata de los afiliados al Seguro Social, que antes estaba allí, indudablemente sin ganar mayor interés ni nada. Pero ahora el gobierno nacional ha prestado en grandes cantidades y la ha invertido en sus actividades. Nos estamos endeudando a intereses bastante altos, especialmente con la China. Hemos traído la plata de los depósitos de la banca en el extranjero. Nos hemos gastado la reserva monetaria. Y la pregunta, Gabriela, es: ¿todo esto ha incidido en una mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos? Sí, no, o sea, lo importante es que, qué bueno que señale estos datos, porque sucede que entre 2000 y 2006, que hubo mucha inestabilidad política,
y hubieron bastantes gobiernos, así que no se puede culpar a solamente un gobierno, sino que todos estos gobiernos que duraron poco y por lo tanto no pudieron implementar programas tan comprensivos y profundos como el que estamos experimentando actualmente, de alguna manera extraña, sin poder implementar nueva constitución, nuevas leyes, nuevos planes, venían reduciendo la pobreza a un paso más acelerado. Y tenían un precio promedio del petróleo que en la primera parte de la década no superaba los $20. Ahora estamos hablando de un gobierno que ha tenido un precio promedio de por encima de $80 por lo menos. Entonces es una diferencia abismal de recursos. Y no se trata de saber gastar bien, se trata de saber gastar de manera óptima, o sea, de usar bien los recursos que uno tiene. Como dice el dicho, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Pero lo que pasa es que hay gente que incluso con bastantes recursos no sabe lograr sus objetivos. Y por eso es que dejan mucho que desear las rendiciones de cuenta de nuestro presidente, porque hacer una rendición de cuenta no es decir cuánto se ha gastado, sino decir cuánto se ha logrado en base a objetivos que sean mensurables, que se puedan medir. Es decir, cuando yo ingresé a la administración, esta era la condición, estos eran los indicadores y ahora los indicadores son estos. No es decir, yo he gastado más que el que vino antes, porque eso incluso puede ser una indicación de algo grave, que a pesar de haber gastado más, logró menos que el que gastó menos. Entonces no es una lista de gastos, sino una lista de logros. Y los logros es difícil porque lo que sucede es que se han cambiado los indicadores y no se han hecho las series de empalme. Entonces hoy en día hacer una comparación seria, académicamente respetable con lo que pasaba antes en varios datos, creo que en el de pobreza no ha habido cambios, pero por ejemplo en lo que es inflación, en lo que es la tasa de desempleo, es difícil porque han cambiado las fórmulas y trajeron asesores argentinos que ni siquiera sus compatriotas en Argentina les creen los indicadores que han creado, los han traído a crear las fórmulas nuevas con las que se construyen los principales indicadores de la economía ecuatoriana. Ya está con nosotros nuestro compañero de labores, Rafael Cuesta Caputi, al que le damos el cordial buenos días y lo invitamos a participar en este diálogo. Gracias, mi querido Julio. Invíteme al cumpleaños de Vivi, primero invitar. Bueno, yo ahí no lo puedo invitar, oiga, ahí no lo puedo invitar porque no, ya me enteré que van a celebrar ustedes y no invitan, ya me enteré. No he sabido yo nada tampoco, también soy del grupo. Gabriela, buenos días. Hay quienes dicen que los buenos presidentes se ven cuando tienen poco presupuesto en el manejo de la economía. Pero hablando de cantidades y de cifras, hoy de todas maneras vemos que los pobres, no quiero decir que han dejado de ser pobres, los pobres están mejor que antes. Esos mismos pobres que había antes hoy están un poco mejor. Y vemos un presupuesto del Estado donde los recursos destinados a lo social son mayores que en otros presupuestos porcentualmente hablando. Entonces, yo veo que hay un grupo de 1.200.000 pobres en el país que reciben un bono de $35. Veo que hay construidas 270.000 viviendas gratis para los pobres. Vemos que hay un bono de la vivienda adicional también para un montón de gente. Entonces, se puede decir que los pobres, sin haber dejado de ser pobres, están mejor que antes. ¿Esto no es bueno para el país acaso? A ver, hay una pequeña confusión. Abelardo Pachano escribió un artículo en El Comercio que es muy revelador y chequeé las cifras, son cifras oficiales, son cifras del INE. Y básicamente hay una reducción de la población económicamente activa en el país por primera vez desde que hay estadísticas recientes, porque es una población en crecimiento. Entonces, ¿cómo es que se reducen estas 400.000 personas más o menos que no aparecen en las cifras de desempleo y empleo? Y sucede que el número de personas que reciben el bono de la pobreza ha aumentado por una cantidad similar. Entonces, el propósito de un programa social es que las personas dejen la condición de pobreza, que prosperen y ya no necesiten del bono, porque ya dejan de ser pobres y el bono supuestamente es solo para pobres. Pero ¿cómo nos encontramos en la paradójica situación de que supuestamente se ha reducido la pobreza, pero sin embargo se aumenta casi en 400.000 las personas que reciben el bono de la pobreza? Es decir, hay 400.000 personas más que hoy en día clasifican para recibir el bono de la pobreza. Por ende hay 400.000 personas más pobres.
Sí, y sin embargo vemos otras estadísticas del INEC, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que hasta hace 2 meses indicaba que había 1.200.000 pobres en Guayaquil y de repente ahora solamente hay 550.000 pobres. Y eso es indicadores de necesidades básicas insatisfechas que coincide con la aprobación del COTAD ahora que van a distribuir las rentas, ¿no? Entonces, claro, y además, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué las cifras son tan incongruentes entre sí? No, y además de que la idea no es de que cada vez más personas puedan recibir fondos del Estado para sus necesidades básicas, sino de que cada vez más hayan personas que no necesiten de esa asistencia, que se puedan proveer para sí solos el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, porque lo que pasa es que si seguimos dependiendo de este modelo que depende de un precio alto del barril de petróleo, estas personas se van a acostumbrar a depender de un bono y el día de mañana puede que no haya un presupuesto que alcance para pagarle todo este tipo, porque no es solo el bono, hay un montón de subsidios. Sí. Incluso para los empresarios, hay muchos empresarios que están acostumbrados a que se les subsidia el costo del combustible y no sabrían lo que es competir en un mundo sin ese subsidio. Vamos a un tema que no quiero dejar pasar por alto, que son 2 artículos que has escrito sobre el tema de la seguridad social. Y dices algo muy interesante. El afiliado no sabe qué es su dinero, ¿verdad? O no siente que es su dinero, y no siente ese derecho a exigir para sí un buen servicio. Y escuchaba a un afiliado decir, yo recibo $50 mensuales de jubilación, sin embargo veo que el Seguro Social le presta cientos de millones al gobierno. ¿Dónde está mi dinero? Y reclama. ¿Crees que el Seguro Social se va a convertir en un monstruo tan gigante que no va a poder caminar por sí solo? El problema con el Seguro Social no es qué tan rentables o poco rentables sean las inversiones o si hay malversación de fondos. No, aquí no se está cuestionando la moralidad de nadie, sino la moralidad del sistema. Porque no es moral, ni digno, ni ético que a la gente se le quite obligatoriamente y se les obligue a afiliarse a algo de lo que no son dueños. Porque básicamente a uno nunca le consultan si uno quiere ser afiliado al IES o no. Y nunca le consultan, y es obligación legal si trabaja dentro del sector formal que le quiten 20,5% de su salario. ¿Por qué digo 20,5%? Porque lo que el empleador le va a pagar a usted no es que dice le quiero pagar esto y encima voy a pagar la contribución al Seguro Social, no, sino que en vez de pagarle lo que está dispuesta a pagarle, le resta el 11,15%, porque dice, como el Seguro Social me obliga a pagar por este empleado 11,15%, ya a usted yo no le voy a pagar lo que le pensaba pagar, sino que le voy a restar el 11,15%. Y las demás cosas, porque hay el 13º, el 14º, las vacaciones pagadas, ¿cómo se llaman? Los fondos de reserva, todos estos pagos, el empleador lo único que hace es reducirle su salario para pagarle parte de su salario en estos beneficios, que no llegan directamente al trabajador, sino que van al IES, varios de esos beneficios. Y el trabajador no tiene un estado de cuenta mensual que a través de su vida laboral le vaya diciendo, usted, Pepito Pérez, tiene X cantidad en su cuenta, acumulando X cantidad de intereses y puede esperar jubilarse en 20 años con una pensión de X, Y o Z cantidad. Entonces lo que sucede no es eso, lo que sucede es un esquema piramidal en base al cual usted contribuye toda su vida para financiar a los que están jubilados actualmente. Es decir, usted paga por la jubilación de otros y cuando usted es un anciano jubilado, usted no depende de lo que usted contribuyó, sino de lo que los políticos en ese momento decidan y de lo que los trabajadores de ese momento estén contribuyendo al sistema. Mucha gente dice que eso es solidario, pero no sé, a mí me enseñaron que la solidaridad es voluntaria, no es obligada. Y si uno quiere ser solidario, que lo haga voluntariamente con su propio dinero, no porque la ley lo obliga. Y no de una manera que se esquilme los ahorros. ¿Es una forma de ir ganando derechos así, con la ley? No, porque se pierden derechos, porque el trabajador ecuatoriano en el sector formal no es dueño de sus ahorros. Le están quitando gran parte, durante su etapa más productiva de la vida, le están quitando una porción considerable de lo que podría ahorrar. Y digo que se le están quitando porque lo que no va a su cuenta personal individual de ahorro, sino que está yendo para pagar las pensiones de otros. Entonces, uno de los principales derechos es el derecho a los frutos del trabajo de uno mismo. El director del IES dijo que se requerían 10 afiliados para pagar una pensión. O sea, 10 afiliados nuevos para pagar una pensión de un jubilado. Me parece extraño esa cifra, pero sería terrible. Y eso es insostenible porque la tendencia